¿cierto? Cuando va al Gilgul y es purificada, porque hace un proceso de purificación Sí, en ese en lugar, Geinón. en el Geinón. La determinación, por ejemplo, de cuándo vuelve a encarnar, ¿cierto? De quién le autoriza o no esa acción al alma, estaría determinada por el Eterno, pero no, o sea, pero él no actúa desde esa dimensión porque es que esa alma pertenece a la chispa divina de Adcamón. O sea, ¿cómo se haría ese proceso? O sea, ¿qué tiempo hay? O sea, ahí Ya, surgen, hay sí, muchas pero preguntas que aparecen ahí frente. claro, pero mira que, Daguito, tú lo estás viendo con una lógica, o sea, con la lógica humana, con la lógica nuestra. Y obviamente tiene mucho que ver con eso. Hasta donde yo puedo entender de esa pregunta que tú haces es la siguiente. O sea, siempre, como lo dijimos en la semana anterior, va a depender de la voluntad del alma, ¿cierto? Si el alma está demasiado, pero también depende del nivel de conciencia que haya adquirido esa alma. Porque si esa alma ha adquirido ya un nivel, digamos, si es un alma nueva, si es un alma que lleva muy poco tiempo en rotación, todavía va a estar muy apegada al nefes, todavía va a estar muy apegada a la materia. Si el alma ha logrado evolucionar su ruach y su neshama, va a estar en un nivel donde así tenga un proceso de purificación, ella va a querer, porque depende de la voluntad del alma, más que de la voluntad del Eterno ahí, para su proceso de evolución. Entonces, si el alma tiene un cierto nivel de evolución, ella misma va a seguir evolucionando, ¿cierto? Y va a llegar hasta el nivel de que va a llegar al nivel de yehidad. Y en el nivel de yehidad, el alma puede también tomar una decisión de venir como acompañantes, como almas. Hay unas almas que son maestras, que son almas, eso tiene otro nombre que me escapa en este momento, que son almas que vienen a ayudar a las otras almas, pero ya han alcanzado su nivel de evolución, ¿sí? Cuando se reza el Ketoret, que ayuda, cuando se reza el Ketoret, No te escuché. Cuando se reza el Ketoret, ayuda a evitar que uno pase por el Geinón. Eso leí yo. ¿En el Ketore? Sí, que cuando se reza, permanentemente. Sí, el Ketore es un. Pero que ayuda, yo, dice que, sí. ayuda a no pasar por el tal Geinón. Claro, entendiendo el Geinón como un sitio de purificación, como un sitio de Kadosh, como un sitio de. Sí. ¿Será que con el Ketoret se hace esa purificación? Y de pronto porque es que mire, pasa, obviamente pasa lo que estamos leyendo en estas parachá, de que para llegar a ciertos lugares se necesita una cierta, es decir, cierta elevación y cierta calidad para poder llegar a determinados lugares. Y eso es el Geinón, lugar de purificación. Lo que decíamos, por ejemplo, lo que pasó con los hijos de Aarón, no tenían, ¿cierto? O sea que necesariamente hay que pasar por ahí. Es que no te escucho. ¿Necesariamente hay que pasar por ahí? Sí, por el Geinón, entendiéndose el Geinón no como un lugar de castigo, sino como un lugar de purificación, como un filtro para limpiarme de la contaminación que tenga o que tenga el alma para poder ascender a los lugares espirituales. ¿Alguien más? Y en el Geinón se queda uno, depende de lo que tenga que purificar, o todos tenemos un tiempo determinado. Sí, pues es lo que acababa de decir. Depende del nivel del alma. Si cuando llega, por ejemplo, en esta encarnación nuestra, dependiendo del nivel de conciencia que nosotros tengamos cuando desencarnemos, nosotros determinamos el tiempo que nos vamos a quedar en el Geinón, o si nos vamos a quedar en el siguiente nivel, que es el Kafakela, ¿cierto? El alma puede decidir quedarse un tiempo ahí, pero eso lo decide es el alma. Recuerden que el alma no es obligada a trascender ni a elevarse, es la voluntad del alma.
dice la Cábala. Yo tengo, o sea, una inquietud. En el Geinon es de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo En otras también que están más arriba, se acuerda que es más difícil que porque estoy apegado a lo material, que porque tengo todo eso. ¿Eso cómo lo encajo o lo alineo con lo generacional? O sea, generacionalmente yo tengo mi hijo tiene su hijo y mi hijo tiene, y eso tiene unos tiempos de nacimiento, o sea, mi nieto no nace en 100 años, ¿sí? Pues de acuerdo a la edad de mi hijo hay una edad reproductiva de él, y es que no logro encajar eso si por ejemplo mi abuelita ya se quedó para siempre y necesitaban hacer mi mamá y yo, o sea, cuando vuelven y dicen en el Geinon y ahí depende la voluntad, puede esperar, o el que se quedó encarcelado puede esperar harto tiempo, ¿qué pasa con la secuencia generacional? A ver, ¿cómo me explico? Pero escúchenme, porque, mire, póngame atención porque me hacen la pregunta y no me pone atención. Resulta que aquí en esta dimensión es importante lo generacional para que nosotros en la dimensión espiritual no es importante lo generacional, las almas somos individuales y dependiendo del nivel de conciencia, el nivel de elevación que se alcance aquí con la materia, nosotros trascendemos, pero lo generacional arriba, lo que yo he entendido, puedo estar equivocado, lo que yo he entendido es que lo generacional arriba es secundario, no es lo trascendental. Puede darse o no darse, ¿sí me entiende? Y lo que hablábamos hace una semana o 2 semanas, cuando decíamos que, por ejemplo, nosotros como esposos, esto es romántico aquí, allá no vamos a hablar de eso, de pronto ni nos vamos a identificar, porque eso se identifica aquí en la materia, porque aquí es donde están las emociones, aquí es donde tenemos el ruach y donde tenemos la neshama, ¿sí? En la parte, en el nivel espiritual, no funciona de esa manera. ¿Sí? No sé si me hago entender. ¿Sí? Lo generacional, por eso yo no dependo, el mundo va a seguir andando, así mi alma puede decidir quedarse en el Geinon, no puede decidir quedarse en el Kafa Kela, años, décadas, siglos, quedarme ahí, y el mundo va a seguir sin mí. No, porque yo me quede ahí, el mundo no se va a detener. Las almas trascienden, las almas son individuales y el proceso de elevación es individual. Sí, el proceso de elevación, el proceso de trascendencia del alma depende de cada uno de nosotros, porque todos tenemos que llegar a un nivel de elevación y cada uno lo va a hacer a su ritmo. ¿Sí? Recuerde que el tiempo, otra cosa, Lenny. Recuerde que el tiempo en el tranquilos, no volvamos por lo que yo todavía no lo logro entender. O sea, yo me quedo hasta aquí, pongo la esta y tranquilo, sí. No te esfuerces. Pero yo no logro todavía, yo voy haciéndolo, porque no logro entender cómo, si yo estoy haciendo unos ticunis aquí para que Lorena no cargue algunas cosas, tenga su camino limpio y ella pueda despejárselo a Emma y eso, pero yo me voy de aquí, parto, desencarno y allá me quedo atrapada, o sea, no entiendo cómo viene después, cómo se completa eso generacional, pero tranquilo, o sea, yo solo quería exponer que tengo esa duda, sé que tranquilo, no se va a responder todavía. Y habrán muchas cosas que aquí no las podemos comprender, hay muchas respuestas que aquí no las vamos a encontrar, ¿cierto? No vamos a encontrar aquí muchas respuestas, ¿cierto? Pero lo que enseña la Cábala, o lo que sí ha dicho la Cábala, que expresamente lo dice, es eso, de que aquí en esta dimensión es donde está toda la parte emocional y donde está todo eso. Por ejemplo, vamos a especular un poquito. La abuela, mi abuela Fausta, ¿cierto? Que ya trascendió, ella tenía una carga generacional, pero esto es aquí en esto. Cuando ella se fue, su nivel de evolución
ella pudo haberse quedado en Gueinón o en Cafaquela al tiempo y haberla trascendido, y sigue y vuelve. A eso que ya quedó generacional, es aquí en esta dimensión, ella vuelve, ya debe estar aquí reencarnada en algún otro pariente mío, ¿sí me entiende? Puede ser en un mismo pariente o puede estar en otra familia por allá, en otro lugar. El alma de mi abuela y el alma de mi abuelo, ¿sí me entiende? Pero lo que traía de generacional, porque es que lo que uno tiene generacional, como tú dices, son parte de cada ticunín que nosotros tenemos que hacer. Y eso se hace es aquí, en esta dimensión, desde que nacemos. Cuando ya dejamos esta dimensión, eso ya no tiene ninguna repercusión. O sea, el alma hace su nivel de evolución y vuelve para completar lo que le haga falta de su proceso de elevación. ¿Y ella cómo va viniendo el hijo de Juan José o la hija de Juan José? Es un alma que va a venir y va a recoger esto que se hizo acá. ¿Sí? Mire, para el alma para los hijos de Juan José, habrá un alma, una chispa ya, un alma determinada, ¿cierto? Que está ya en el nivel de las almas, que en su momento va a decir, voy a elegir a este muchacho, este joven, este varón como papá y a esta como mamá, y ya los va a escoger y va. ¿Por qué? Porque trae un ticunín específico que va a cumplir aquí y ellos le van a dar lo que va a necesitar para ella poder cumplir su ticunín. Miren, entonces yo digo, sí, yo hago unos ticunín de mi abuela, de mi bisabuela, de mi tatarabuela, ¿cierto? ¿Por qué si éramos independientes? Esta alma, el hijo de Juan José, que viene acá a hacer ticunín de lo que Juan José le deja y de los de él, pero ticunín de que Juan José le deja o le he dejado yo, de pronto, como abuela, como bisabuela materna. Entonces, esa secuencia que está aquí, ¿no es una secuencia que esté allá tampoco? En el ámbito espiritual no. Le voy a poner un ejemplo. Y no dice que lo que está aquí es lo que se refleja, lo que está allá es lo que se refleja aquí. Aquí se refleja lo que ya se hizo allá. Exacto. Claro, porque es que allá es donde allá es donde sé qué ticunín debo hacer y qué ticunín me voy a comprometer a hacer cuando reencarno en esta dimensión. Te voy a poner otro ejemplo. Yo, antes de nacer, escogí imagínate cómo sería esa señora Dora y ese señor Juvenal allá, y yo los escogí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos me iban a dar a mí, ¿cierto? El ambiente, las herramientas, todo lo que yo iba a necesitar para cumplir cada uno de mis ticunín y llegar hasta hoy. ¿Sí me explico? Claro, porque a su vez Dora cuando nació hizo lo mismo que hice yo, escogió a Bárbara para hacer y eso es una secuencia, pero es una secuencia que viene de acuerdo a los ticunín que vaya a hacer, el alma escoge a esos padres para hacerlo. Micrófono, por favor, pastora. Sí, por favor, coja el micrófono. Es difícil de comprenderlo, pero es fácil de entenderlo. ¿Listo? Lenny, ponga usted cuidado. Hay una sola alma que es Adán Carmona. Ella se fracciona, ¿sí? Y eso es lo que toca restituir. Esas partecitas toca para que vuelva a ser una sola alma. Tiene que haber una rectificación. Ese pedacito viene acá y escogió a Lenny como mamá, ¿cierto? Hace el trabajo acá generacional que le corresponde para rectificarse y poder volver allá y venir a otra generación, a otra mamá, a otro papá. ¿Sí entiende? Y ya lo que usted hizo acá, ellos siguen. Pero ese que escogió... Micrófono. Ese que escogió, Juan David que me escogió de mamá para hacer unos ticunes, llega y carga lo de mis generaciones. Pues claro.
O sea que es alguien que se conectaba con esas generaciones. Claro, pero ya deja, cuando pasa esa alma, ya deja de ser Juan David su hijo. Está conectado, pero como alma espiritual. Ya no le sirve volver donde Lenny. De alguna Ya le manera. sirve volver, por ejemplo, donde Josefina. ¿Sí? En este plano, porque es que acá se refleja lo físico, acá usted puede hacer en la materia la rectificación. No, arriba no, porque ya arriba está todo lo que es espiritual. ¿Sí? Si esa alma no se hubiera fraccionado, no necesitaba hacer rectificación. En este ¿Sí? plano, ¿Sí? se En puede- este plano, por se eso, puede conectar por las eso el Señor generaciones. nos ubica como la vid. ¿Sí? Así en ese racimo. En el mismo, En el mismo racimo, pero puedo tener 1000 opciones para venir. Como dice, yo puedo también quedarme encarcelada, ¿cuál es el problema? y puedo cambiar de racimo. Este racimo para ese momento le ofrecía lo que necesitaba para hacer sus tikkuní. Entonces por eso él te eligió a ti, pero porque todos los que venían atrás, el abuelo, la abuela, la Ese era lo que yo le necesitaba. ofrecieron algo que esa alma necesitaba para Exactamente. ese tikkuní. Más Exacto. adelante ya pronto tú no le ofreces lo que necesita porque eso ya lo superó, entonces necesitas otra cosa, entonces necesita otra familia distinta. Ujú, otro racimo. Otro recipiente. Y dependiendo de la manera como haya hecho sus tikkuní, pues vienen las reencarnaciones, es lo que yo entiendo. Por ejemplo, el pastor necesitaría unas cuantas, porque, no, sí, si uno llega y ve la composición de su papá, su mamá, pues es muy diferente a mi papá y mamá, ¿cierto? O sea, los dos necesitaba para poder hacer algo muy fuerte, que esperamos lo haya hecho, ¿cierto? Porque cuando parta ya no la va a buscar usted. Entiéndalo. Por eso tiene que disfrutarlo acá. Acá. Porque allá no, Lenny. Porque es diferente, ¿cómo decirlo? Es lo que yo entiendo, es otro plano. diferente la situación. Todo su trabajo que hace, pues le ayuda lógicamente al racimo en el que usted está. Va a ayudar a todo ese racimo. Porque no solo es un alma que escogió ese racimo. Son muchas. Aquí el tema de Eso es lo que entiendo, no sé si estaré correcta o no. de este ejercicio es que nosotros teníamos una percepción de trascendencia en lo individual a ese plano, que nos toca desmontarla de nuestra cabeza. Y nuestra trascendencia es en este tiempo, en este plano y en la relación sobre todo de pareja. Ahí es donde yo tengo que ser feliz, estructurar, hacer, porque voy a disfrutarlo acá. Yo pensaba antes, cuando decían que uno iba a ir y que allá se iba a conocer con el alma con la que uno ha compartido aquí, y eso es romántico. O sea, ya no, porque somos individuales. Yo tengo que disfrutar de este escenario en este plano para hacerlo, porque allá yo voy a tomar decisiones individuales como alma. Si voy a volver, si voy a ir a otro, si voy a hacer esto. Entonces, claro, eso para uno en la cabeza todavía le cuesta entenderlo, porque uno dice, porque traemos también esa carga. O sea, uno decía, mi trascendencia va a ser espiritual, decíamos. O sea, allá yo voy a ser Dago, y allá va a ser un alma, una chispa más de Adal Kadmon. Entonces, cuando yo hago un trabajo, por ejemplo, con mi madre en el año que muere, pues yo hago un trabajo con un alma que en este plano se llama Fresminda, pero allá ella ya tiene otra connotación y otra condición porque es un alma individual. Ella allá determinará qué decisiones va a tomar de acuerdo con su voluntad. Eso. Por eso tiene que disfrutarlos, Lenny. Y si no, grave. Se va triste de no disfrutar a su mamá, a su papá, a su hermanita, por ejemplo, y a su hermano Juan Carlos, a sus hijos, a sus nietos. A lo que Bueno, está aquí y en a la su materia. esposo. A lo que está aquí en la materia. Aquí en la materia, porque ya después ya no sabemos a quién vamos a escoger, si, quién sabe, al más rico de Colombia o de España, o al más pobre y triste de otro país. Pero Lenny tiene razón en lo siguiente. Son conceptos que son información que apenas está llegando a cada uno de nosotros. Cada uno de esa información va haciendo su proceso.
¿Sí me entiende? Lo importante en este momento es que no tenemos que entenderlo todo, ¿sí? Pero tenemos una disposición, un recipiente dispuesto a recibir esa luz, a recibir esa energía, esa información, ¿sí? Y ella va haciendo su trabajo poco a poco, tranquilos. Ahí vamos, ¿sí? Pablito, por favor, regáleme la presentación, sin quitarme las personas, las que queden ahí, por favor. Porque hoy quiero que abordemos un tema que tiene que ver, que es muy importante. Este tema es muy importante, lo van a entender porque es muy importante para la Cábala. Y es un concepto que tiene que ver con lo que hemos venido hablando, la luz y la vasija. Eso ya lo tenemos más o menos entendemos qué es luz y qué es vasija y cómo funciona. Todo el universo funciona con el mismo sistema, luz y vasija, ¿cierto? Luz y recipiente, ¿ok? Hoy vamos a hablar de este concepto que se llama en hebreo Lehem Bochet. ¿A qué les suena ese término Lehem Bochet? Como a una canción. ¿Alguien recuerda el término Lehem? ¿Qué significa Lehem? Es un término que nosotros conocemos. Bochet, como algo de bocheré. Sobre todo Lehem. Lehem es un término conocido para nosotros. ¿Alguien lo recordó? Lehem significa pan. ¿Ok? Y hoy vamos a hablar de Lehem Bochet, que es un principio de la Cábala muy importante tener en cuenta, porque aquí vamos se nos van a casar muchas piezas aquí. Lehem Bochet es un principio que se refiere al pan de la vergüenza. ¿Lo han escuchado mencionar qué es el pan de la vergüenza? ¿Y qué significa el pan de la vergüenza? Pues vamos a mirar un poquito este concepto. La vasija, nosotros somos una vasija, somos un recipiente. Y como recipiente, las vasijas pueden recibir luz básicamente de dos maneras. De una manera directa o de una manera indirecta. ¿Correcto? Hasta ahí no hay ningún problema. Pan de la vergüenza es lo que nosotros recibimos sin hacer nada para merecerlo. ¿Sí? Un ejemplo de pan de la vergüenza. Adán y Eva en el paraíso. Tenían todo, absolutamente todo. No tenían que hacer absolutamente nada. ¿Qué quiere decir eso? Había como muchas, porque a veces, este concepto a veces para nosotros lo podemos confundir con lo que hoy en día está de moda que llaman los nini, ¿no? El que ni trabaja, ni estudia, ni hace nada, pero que quiere todo y que lo tiene todo. Ese es el nini. Y eso eran Adán y Eva en el paraíso, ni trabajaban, ni estudiaban, ni tenían que hacer ningún esfuerzo. Y tampoco les faltaba nada, ¿cierto? Pero ya termino la idea y ahí sí me hace la pregunta, apúntala, porque de pronto te la voy a responder por el camino. Entonces, ese es un ejemplo de pan de la vergüenza. Cuando ellos salieron del paraíso, ¿sí? Cuando ellos salieron del paraíso, comenzó el propósito. Porque si yo no tengo nada no tengo que trabajar, no tengo que hacer nada, no tengo propósito. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Sí? Entonces, cuando ellos salieron del paraíso, comenzó el propósito y dejaron de tener el pan de la vergüenza. Quiere decir que el estado paradisiaco como tal es como un limbo. O sea, donde yo puedo estar bien, me puedo sentir bien por un momento, pero luego empiezo a sentirme mal. ¿Sí? ¿O no? Un
un ejemplo cotidiano. No cotidiano porque eso no es tan fácil que se dé. Pero, por ejemplo, yo vaya a hacer algo. Vamos a darle a quién. A Pablo. Vamos a poner a Pablo como ejemplo de pan de la vergüenza. Pablito, llegamos, mi apóstol le dice a Pablo hoy, Pablito, mire, yo te traje este mercado. Bien, Pablito, muchas gracias, ¿cierto? Pero llega el otro día y el apóstol le dice, Pablito, le traje mercado y le traje esto para que pague sus gastos. Y Pablito, apóstol, muchas gracias, y se siente bien. Pero al otro día llega el apóstol y dice a Pablito, no solamente le traigo más mercado y le traigo para sus gastos, sino que vengo a dejarle mi carro porque de pronto necesitas desplazarte y le dejo mi carro. Y Pablito empieza, no, muchas gracias, ¿cierto? Pero y como que, ¿qué pretende? ¿Sí me entiende? Pero el otro día viene el apóstol y le trae para el mercado, y le trae para sus gastos, y le dice aquí le traigo más plática para la gasolina, y sin embargo, mi apartamento está disponible por si tú lo necesitas, pues, ¿cierto? Y empieza él a decir, hombre, pero, y empieza a sentirse mal. Llega el momento en que uno dice, ¿a cambio de qué? ¿Sí me entiende? ¿A cambio de qué? O sea, pues si es una mujer, dice, pues ya sabe detrás de qué va, ¿no? Pero si no, y si no, o sea, si no hay una contraprestación, uno dice, ¿y esto a qué? Porque él no le está pidiendo nada, no hay nada de contraprestación. ¿Sí me entiende? Y empieza una persona normal, ¿no? Una persona normal, porque puede haber quien diga, no, pues que siga así, que siga viniendo. Pero si una persona es normal que recibe y no tiene ninguna contraprestación, ningún propósito, eso se llama pan de la vergüenza. Y eso es lo que dicen los sabios que ocurría en el paraíso. Recibían y ellos no sentían que necesitaban que cumplir un propósito. ¿Para qué recibir tanto si no tengo qué hacer con eso? ¿Sí? Ok, entonces, ahora sí la pregunta, Pablo. Sí, es que siguiente diapositiva, pon la mano. no sé si es mal ejemplo el de Adán y Eva. ¿Qué? Sí, la siguiente. ¿Esta era la siguiente? Esta es la segunda, sí, pon la tercera. La tercera. Esta, ahí, déjala ahí. Listo. No sé si es mal ejemplo el de Adán y Eva, porque en mi cabeza pues sí tenían... O sea, tengo dos ideas en mi cabeza, y es, el padre Adán le dijo multiplique y fructifique, él tenía cosas que hacer. Cuando ya no estaba en el paraíso. No, él le dijo antes de que sí, antes de que saliera, él ya tenía, y también tenía que nombrar a los animales, o sea, eso uno. Y dos, habíamos aprendido que con Adán Kadmon, la presencia de Eva era lo que ayudaba al crecimiento, y eso fue cuando el padre le entregó o sea, cuando se creó Eva, seguía dentro del paraíso. O sea, yo entiendo que el propósito haya cambiado, y entiendo que de pronto ahora viene lo de tendrás que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Exactamente. Y todo lo demás, pero antes todavía, o sea, sí tenían un propósito. Sí, yo opino que sí tenían, no es que no hicieran nada, tenían multiplicar y fructificar y... Ok, pero sería tan bueno eso que tenían ellos allá, ¿cierto? Que no tenían nada, que de alguna manera, tú lo acabas de mencionar, de alguna manera el padre tuvo que hacer algo que hoy no lo vemos como tan bien, porque es que hasta que no vino la maldición, hasta que el padre no los maldijo literalmente, porque les dijo, de ahora en adelante, con el pan, con el sudor de tu frente conseguirás el pan, ¿cierto? Hasta ese momento, que es la primera maldición que hace el padre a Adán. Y es la primera vez
que se menciona en la Torá la palabra lejem, pan, y ya la vamos a analizar. ¿Sí? Listo. Y lo de Adán, Cainón y Eva, porque la idea de que estuvieran los dos era porque los dos podían avanzar. Pero entiende, a ver, Adán Cainón es un arquetipo, ¿cierto? Para poder entender esto que estamos tratando de entender nosotros ya como seres humanos, no como arquetipos, sino como ser humano. ¿Sí me entiende? Entonces lo estamos bajando para entender estos conceptos. ¿Sí me entiendes? Pero si me devuelvo al arquetipo, ¿sí? Pero el arquetipo funciona antes de que salieran. Claro, pero es que el arquetipo tiene, o sea, por eso se llama arquetipo, porque es el alma universal, pero de esa alma universal sale lo que somos nosotros y lo que necesitamos hacer. ¿Sí? Y esa alma universal, digamos, es una analogía de lo que nosotros somos, ¿sí? Pero entonces ahí me entra un poco en conflicto la idea que se habló de que Eva y las emociones y sentimientos eran importantes para el crecimiento del alma, porque ahora se me está diciendo que no, que lo importante era el propósito después de que salieron. Bueno, sí, Pablito, sí. No, Pablito tiene razón. Todo eso lo vamos a ir entendiendo en la medida de que vamos desarrollando esta parte, ¿cierto? Porque es que su merced tiene la facilidad de embolatarse muy rápido, o de embolatarme. No, mentira, no. Yo soy el que me embolato, pero es que a veces no entiendo esas preguntas. Mire, déjame explicar esta parte y luego a ver si dentro de este contexto te voy dando respuestas, ¿sí? Porque no tengo la respuesta, no entendí qué es lo que me quiere preguntar realmente. Entonces, dentro de lo que vamos a conversar, a ver si encuentra la respuesta y si no, ahí buscamos de dónde está el atoro, ¿sí? Listo. Entonces, volvemos. El pan de la vergüenza se describe en la Cábala como ese deseo profundo del ser humano que todos tenemos, de ser merecedores de lo que recibimos. ¿Sí me entiende? Cuando uno recibe sin sentirse merecedor, se siente mal. Así uno no lo diga. Yo no sé si alguna vez alguno de nosotros ha tenido esa experiencia. Yo creería que sí. A veces que le dan a uno y uno dice, sí, no se siente uno como merecedor, o no se siente uno bien porque a veces uno ve a la otra persona como que lo necesita más que yo o qué sé yo, pero ese sentimiento es lo que se llama el pan de la vergüenza. Porque, por ejemplo, yo me voy a... Ay, no, perdona, Maridita, porque por ejemplo, cuando uno estudiaba, a mí me parecía muy triste cuando uno pasaba porque le regalaban algo. O sea, por ejemplo, hay maestros que decían, usted entregó eso como regular, pero tiene 3. Eso me parecía a mí desastroso. Si era regular o no era bueno, ¿por qué le ponían a uno eso? En cambio, cuando era un maestro que era muy claro y exigente, uno sabía que ya con la nota que tenía no había posibilidad. Si saqué 2,8, perdí. Y era clarísimo para uno que era el esfuerzo lo que lo llevaba a uno al otro lado. Ese es uno que a mí me parece clave. Y el otro es cuando a uno le regalan como en términos de mendicidad, o sea, que yo me puedo acostumbrar a que eso ya es una obligación del otro. Entonces yo digo, no, pero es que es una obligación que allá me tienen que dar estas cosas, es una obligación que me deben dar tal cosa. Y en esa característica estamos como sociedad entrando en unas dinámicas que son muy perversas. O sea, es una obligación del otro. No, ni siquiera yo reflexiono pensando si eso me beneficia o no, sino que yo lo asumo como parte ya de lo que cotidianamente debe pasar. Sí, porque, pues digo yo, ¿no? Atreviéndome. Merecedores somos todos, y ese es un principio que yo he entendido ahora de los rabinos. Yo soy merecedora y siempre tengo que considerar eso. Es como de interpretación, y es lo que dice el apóstol. Es cuando uno vino preparado a un diseño, a hacer algo, y sin hacer, yo me acostumbro a esa miseria, a esa conmiseración, a esa victimización,
y entonces no le doy vida a ese principio, que siendo merecedora tengo que hacer algo, porque fue otra cosa que aprendimos en este nuevo camino con el Padre, era que siempre esperábamos lo que el Padre haga, lo que el Padre hará, pero no me veía yo actuando, no me veía yo haciendo. Yo siento este pan de la vergüenza es como donde yo no realizo lo que debo hacer, donde no estoy haciendo mi actuar y mi función y estoy recibiendo lo que no debo hacer, porque el principio merecedor creo que sí está establecido para todos. Todos somos merecedores, de hecho por el Padre y por ser hijos de Él y por ser sus almas, pero también lo veo como lo ve el apóstol. Bueno, dice mi pastor, ¿le ha pasado a alguno de ustedes que les den algo y pues esa situación? ¿Sí? Yo pensaría, o sea, yo lo estuve analizando porque yo entré en ese pensamiento y conflicto con una situación que me pasó donde yo hago el mercado. Es que allá una chica muy querida y muy buena en lo que hacía con el sitio, ¿no? Atender las personas, muy dispuesta, se sabía todo el negocio, cada vez yo la vi cuando entró y vi todo su avance. De pronto yo hacía los mercados los sábados y un día me dio un paquete de galletas. Me dijo, no te lo cobro. Y le dije, ¿pero por qué? Dijo, no, llévelo. Y le dije yo pienso que ahí fue mi error. O sea, después cuando yo analizaba todo lo que pasó después, ese día yo he debido ponerme que no le recibo. Entonces pasó así y bueno, siguieron las cosas. Yo empecé después, nos unimos con Juanita y nosotros pedimos el domicilio, nos lo llevan a la casa y entonces ella empezó a mandarme cosas. Entonces en cada pedido había envueltos. En el siguiente pedido había, no sé, arepas, sí, era lo que más usual me enviaba. Entonces yo dije, no voy a hablarle a ella allá, porque pues las otras personas se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Y también hay una situación y es que allá a veces hay muchos limones, entonces cojan limones para llevar los clientes, ¿sí? Pagamos en la caja y lleven limones, o lleven hierbas, o lleven algunas frutas. Allá son así, allá en el mercado la intención es que no se vaya a dañar, sino que hay que evolucionar. Bueno, yo continué para no alargar la historia pensando en eso. Yo decía, ¿pero por qué me manda? Entonces yo decía, pues es que aún culturalmente, pues esto que estamos hablando, si no hay una contraprestación, a mí me enseñaron que pues yo no puedo seguir recibiendo de esa manera. Ya no lo vi como mendicidad para mí en ese momento, sino la chica. Yo decía, ¿pero por qué ella hace eso? Y me preguntaba algo que no me interesaba, ¿será que lo hace con los otros pedidos? Llegué yo a preguntarme a mí misma. Y yo me sentía incómoda. Hablando esto en casa con mis hijos, ellos me dijeron, ¿pero tú le has pedido? No, yo no le he pedido nada. Entonces yo me calmé un poco, no, es ella la que quiere enviarme cosas cada vez que va al mercado para la casa. Pero yo me seguía sintiendo incómoda, traté de buscar el teléfono personal para decirle, porque pues ¿cuándo más la veo? Pararme a las 9 de la mañana cuando ella entra o esperarla en la salida, eso me quedaba muy complicado. También hice la siguiente estrategia, yo pido macadamia, 1 kilo de macadamia vale 152,000 pesos. Entonces, pues ella no pedí el kilo, sino como, digamos, 25 gramos y no lo cobró. Y yo dije, no, esto ya está pasando a oscuro. Yo simplemente hice la deducción y como siempre se envía pues por transferencia, ¿no? Yo envié el valor de la macadamia. Ella no dijo nada, pero pues igual que si yo le mando es a los dueños, pero yo mandé el valor de la macadamia. El caso es que yo les cuento que sí es una situación de verdad que yo me preguntaba, ¿no? Yo decía, ¿pero por qué esto? ¿Por qué así? La chica salió como unos días a vacaciones, pero no logré el número telefónico de ella, pero sí le dije, ay, ¿por qué no charlamos? Porque ella sí tenía mi número. El caso para contarles es esa incomodidad que su merced dice, sí, pero yo pienso que es también construcción cultural, la casa. A uno en la casa le dicen, pero ¿por qué va a recibir cosas que no? ¿Sí? Mi mamá, o sea, no, eso no.
Bueno, para finalizarles el cuento, pues ella se fue de COSAL. Y pues ya, pues obvio, ya no me mandan nada, no es cuestión del almacén, en cada pedido no llega nada extra, pero sí fue una situación que yo me preguntaba, pero ¿por qué me manda esas cosas? ¿Sí? Nunca sabré, porque pues cómo la abordo para preguntar, pero eso que su merced escribe, cada pedido me mandaba y ocurrió eso. Gracias, Amparito. Lo que yo quiero decir con esto, quiero que me entiendan. Este es el concepto cabalístico de pan de la vergüenza. Y lo voy a resumir de esta manera como lo tengo aquí escrito, ¿cierto? Que es un profundo, es un deseo, ¿cierto? Profundo del ser humano que de ser merecedor de lo que recibe. Según este principio, cada individuo tiene un deseo propio, innato, de recibir bendiciones. Todos queremos recibir bendiciones, como dice Lenny, todos lo queremos, de recibir abundancia de eso. Pero para recibir plenamente estas bendiciones es necesario desarrollar una conciencia de merecimiento y de responsabilidad. Ese es el principio que yo quiero transmitirles hoy. Entonces, de acuerdo a la Cábala, el pan de la vergüenza representa el proceso de reflexión y autorreflexión que nos lleva a evaluar nuestras acciones y nuestras intenciones y nuestros deseos. Quiere decir que esto nos invita a nosotros a considerar si nuestras acciones, si todo lo que nosotros hacemos está alineado con nuestros valores espirituales y si merecemos verdaderamente las bendiciones que buscamos. El concepto de pan de la vergüenza invita a cultivar una conciencia de merecimiento, repito, y tengo que hacer énfasis en esto, y a reconocer que nuestras acciones y elecciones tienen un impacto en nuestra capacidad de recibir y de disfrutar plenamente las bendiciones que deseamos. De acuerdo a esto, la Cábala nos enseña y nos invita a reflexionar sobre nuestros propios patrones de pensamiento y de comportamiento, lo que decía Amparito, y a hacer los ajustes necesarios para alinearnos con la energía positiva y las bendiciones que nosotros buscamos. Entonces, volviendo al término, lechem, pan, merecimiento, dicen los cabalistas, ¿por qué la primera vez que aparece este término en la Cábala es precisamente en, siguiente por favor, en Génesis 3:19, que a lo que se refería Pablo ahorita, cuando dice, con el sudor de tu frente comerás el pan. Siguiente diapositiva, es esta, Génesis 3:19, ¿cierto? Con el sudor de tu frente comerás el pan, y es la primera vez que se menciona el pan. Para entender esto, obviamente tenemos que ir al significado del término. Lechem para el pueblo hebreo, el pan, es un símbolo de sustento, es un símbolo de economía, es un símbolo de abundancia. Pan, que no se nos olvide eso. Pan en la Cábala representa eso, y no solamente representa un símbolo, sino una analogía con nuestra realidad espiritual. La primera vez es Génesis 3:19, que, repito, ¿por qué viene esta palabra? ¿Cuál es el contexto de esta palabra? Una maldición, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se obtiene el pan para entender? Mire, es que todo es tan hermoso. ¿Cómo se obtiene el pan? ¿Cómo obtenemos un pan? Pues nosotros vamos a la panadería y compramos un pan, ¿cierto? Pero no me refiero a eso. Exactamente. Para tener un pan, ¿cuál es la materia prima? El trigo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cultivar el trigo, ¿cierto? Hay que segarlo, ¿cierto? Hay que cosecharlo.
después habrá que triturarlo. En fin, lo que quiero decir, para no hacerme tan extenso, es que es todo un proceso. Cultivar el trigo y convertirlo en pan es necesario un proceso muy largo. Antes de que Adán fuera expulsado del paraíso, ese proceso no existía, a eso es que yo me refería. Ellos no tenían que hacer nada para comer pan, solo hacerlo, ¿sí? El proceso existe por causa de la maldición. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Y el pan tiene una energía muy poderosa para atraer chefa. Si ustedes se han notado, de pronto nosotros no somos tan conscientes de lo importante, de lo trascendente que es para el pueblo hebreo el pan. ¿Por qué? Porque el pan se relaciona con la abundancia, se relaciona con la chefa, ¿cierto? Pero también se puede relacionar con una energía negativa, que es escasez en la vida de la persona que desprecia el pan, por ejemplo. Comer pan, siguiente por favor. Comer pan correctamente, mire, que a veces nosotros no lo hacemos. Comer pan correctamente rectifica la maldición de Adán. Trigo, en hebreo, es la palabra jitá, que se escribe básicamente con 3 letras. La letra het, la letra tet y la letra he. Y la unión de estas 3 letras, el valor gemátrico de estas 3 letras es 22. ¿Lo ven? Y para nosotros, ¿qué es 22? El Aleph Bet. Quiere decir, la síntesis del Aleph Bet son los 22 canales con los que Dios creó el mundo. Todas las bendiciones que Dios dio al mundo están en el pan. Están en el trigo convertido en pan. Entonces siempre debemos recordar de dónde viene nuestro sustento. El sentimiento de plenitud. No solamente hablemos del sentimiento del pan como alimento de comer físicamente, sino lo que representa el pan, porque también es plenitud. El pan es salud, es todo lo que podemos conseguir a través de comer pan, obviamente de comer pan sano. Hoy en día hay muchas variantes, pero estamos hablando del pan sano. Y esa es la gran rectificación, y por eso el poder espiritual que tiene el pan. ¿Sí? El pan, esto es lo que yo quería que hoy quede para nosotros. ¿Por qué? Porque para el pueblo hebreo hay 3, digámoslo, prohibiciones o 3 cosas que nunca se deben hacer con el pan, que quizás nosotros podemos caer fácilmente en ello y no nos damos cuenta. Pero recordemos que el pan siempre se relaciona con la abundancia, siempre se relaciona con la economía y siempre se relaciona con la chefa, con la abundancia. Entonces, siguiente, por favor, Pablito, ¿me regalas? Comer pan correctamente rectifica la maldición de Adán. Entonces, vamos a hablar de 3 cosas rápidamente, se me fue el tiempo, sí. ¿Qué significaría comer pan correctamente? O sea, ¿qué sería lo correcto en esa acepción del pan? Exacto. Voy a decir 3 cosas que no debemos hacer para que nos diga qué sí podemos hacer con el pan. De ese pan caliente, ¿cierto? Uy, o un roscón, bueno, en fin. Ese pan. Por eso, mire lo que hablábamos hoy del pan jalá, ¿cierto? Y que por qué tiene ese lugar tan importante en la mesa y en todo
hogar, en toda familia, el pan es tan importante. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado tanto que ya tratamos el pan de una manera, y yo mismo lo reconozco. Porque a mí me gusta mucho el pan, pero una cosa es que me gusta y otra cosa es cómo trato al pan, ¿cierto? ¿Cómo trato? No el pan porque es el pan, sino por lo que representa. Cuando ya yo tengo la conciencia de lo que significa un pedazo de pan, ya tengo que darle un valor diferente. No sé si me estoy haciendo entender, ¿sí? Entonces, listo. La primer prohibición, lo que nunca puedo hacer con el pan. ¿Qué se les ocurre que no puedo hacer con el pan? Botarlo a la basura. Exactamente. Esa es una cosa. Así sean sobras, un pan que se quedó y se endureció y todo, jamás puedo botarlo. Uno normalmente no lo hace, así uno tenga la conciencia de lo que le estoy hablando hoy, pero a veces uno normalmente, intuitivamente uno no bota un pedazo de pan, a no ser, ¿no? Pero normalmente uno no lo bota, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pan no lo debo botar en señal y en recuerdo de que esta es la abundancia de Dios, representa la abundancia de Dios y que la abundancia de Dios no se puede despreciar. Ahora, si ya es necesario desechar un pedazo de pan porque se quedó, se endureció, por lo que haya sido, debo hacerlo en una forma diferente y una forma especial. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, echarlo en una bolsita aparte, una bolsita plástica o una cosa, y no revolverlo con los demás desperdicios. ¿Sí me explico? No revolverlo con los demás desechos, con la demás basura. ¿Por qué? Por respeto al pan y por lo que simboliza. Es cuestión de mi relación con la abundancia, ¿sí? Si desprecio la abundancia va a huir de mí. Entonces nosotros podemos ya entender muchas cosas, ¿sí? Tirar el pan trae pobreza a la vida de la persona, dicen los sabios. La segunda, todas se relacionan, pues. Y una cosa que es fácil y que todos podemos caer fácilmente en esta segunda es no tirar las migas del pan donde puedan ser pisadas. Que a veces uno, sí, si tiene un mantel, a veces uno sacude el mantel y, ¿sí? Dice, las migas de pan que sobran no deben tirarlas al suelo porque no podemos pisarlas. Las migas, aunque ya como miga ya no se considera pan, ¿cierto? Pero no se puede tirar en un lugar donde se puedan pisar. No sacudir las migas porque pueden ser pisadas. ¿Sí? A veces no pensamos en eso. Es la misma razón. Al pan no se le pisa, al pan no se le desprecia, al pan se le respeta. A la abundancia no hay que despreciarla porque trae pobreza. Y esa es la segunda. Y la tercera, dice el Talmud que el pan, mire esto, pareciera tonto, pero el pan no debemos colgarlo. ¿Sí? El pan debe estar puesto sobre, no colgado. Vea, parece una tontería. ¿Sí? Debe tener en qué apoyarse. Si ven que nunca, por ejemplo, a veces lo coge uno en una bolsa y lo cuelga, así sea a la entrada o en un gancho o en lo que sea, no se debe colgar. Eso es de la mística. ¿Sí? El pan debe estar apoyado. Es la forma de honrarlo. Es la forma de honrar al pan. Sigue siendo el mismo principio de respeto a la abundancia, de respeto a lo económico. Debemos ser conscientes de la abundancia y de lo que significa. No como un acto de superstición, no como hacerlo por superstición. Es entendimiento de que el pan es una señal de abundancia que Dios quiere darnos todo el tiempo. Y por eso tenemos sumo respeto con el pan. No sé si no me queda otra diapositiva, creo que esa era la última. Sí, se acabó.
Sí, se acabó. ¿Hubo alguna respuesta o no hubo respuesta? No, la verdad no, la verdad. ¿No hay respuesta? La verdad Entonces me va a quedar queda pendiente la como respuesta. tarea. Tarea. Pero tengo otra pregunta. ¿Esto se relaciona con el precepto de no comer el pan con escasez? ¿O eso es de otra vuelta? Eso es de la vuelta cuando come. No, pero no, y todo se relaciona. Todo lo que sea pan se relaciona. ¿Por qué? Pues porque el pan, ¿por qué podríamos comer pan con escasez? Porque no tenemos una buena relación con la abundancia. ¿Sí? Si yo no tengo una buena relación con la abundancia, es que el pan, como digo yo, es el tipo, no es el pan mismo. El pan, aunque ellos dicen que, decía la pastora hoy, aunque el pan obviamente siente, pero las personas sentimos mucho más de lo que sienten esto, es una analogía de lo que representa. ¿Sí? No, nosotros sabemos que físicamente el pan no siente, ¿cierto? Pero analógicamente, ¿cierto? Por lo que representa, podemos decir que el pan, como decía el rabino, por eso lo tapan, porque ellos creen que el pan va a estar haciéndoles el reclamo de por qué se están saltando el orden, ¿sí? Si yo uso primero en el orden de las cosas, primero van los sólidos y después los líquidos. Y cuando se inicia el Shabbat, primero se inicia con el vino. Entonces, por eso ellos cubren el pan, ¿cierto? Como una señal de respeto con el pan, para decirles, qué pena, discúlpeme que me estoy saltando el orden, ¿sí? En la Kedushá. Pero es un símbolo, son símbolos, para entender lo que significa analógicamente el respeto por las cosas, pero sobre todo el respeto por el pan que representa la chefa, la abundancia, la bendición de Dios para nosotros. Y no solamente la bendición física, la bendición en el pan diario, en todo, en la plenitud de lo que somos. Dime. Tengo esa otra. Mientras la escuchaba hablar también me recordaba que esto no ratifica o no se puede ver como una enseñanza de, pues, Yeshua es el pan, ¿no? Yeshua es tipo de pan. Y todo lo que estamos hablando hoy, yo lo estaba relacionando por el lado de pronto para ellos, lo que hizo Yeshua y aceptarlo es comer el pan con escasez. De pronto, yo lo veo así, sienten que lo que hizo Yeshua por ellos no se lo merecen. De pronto por eso tienen como esa, es lo que estoy pensando ahorita, eso por un lado. Pero pues me da la sensación pues es porque lo he venido pensando claro, lo que hizo Yeshua, y si lo entiendo como el mismo pan, pues es una idea de no tomar como por sentado lo que hizo, sino darle un lugar y un respeto de si lo hizo. O sea, yo lo estoy viendo por ahí. No. Bueno, yo respecto a lo que estás diciendo, yo siempre pienso lo siguiente. Yo lo he dicho. ¿Qué digo yo? Cuando se dice que Yeshua, yo soy el pan, ¿cierto? O se representa como pan. Yeshua, como maestro, como rabino, como un alma tan elevada que no se puede desconocer, ¿cierto? Pero él nunca dijo nada, ni practicó nada que fuera diferente a lo que igual está escrito en la Torá. ¿Sí ve? Él se refería a eso. Hoy mismo leíamos en Levítico, ¿cierto? Uno de los principales mandamientos que se le atribuyen a Yeshua, y vemos que no es un mandamiento de Yeshua. Cuando le preguntaron a Yeshua, ¿y cuál es el primer mandamiento? Dijo, amarás el Shema, primero que todo, y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Vemos que está escrito ahí en Levítico. O sea, él no trajo nada diferente, porque él fue como él lo decía, a cumplir la ley, a cumplir lo que ya estaba escrito. Entonces, a veces da la impresión, o de pronto soy yo, que me da la impresión de que le atribuimos cosas que Yeshua nunca dijo diferentes a lo que estaba establecido, porque él fue a cumplir toda la Torá. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, en ese sentido también él se refería al pan, en lo que estamos hablando hoy, que lo estamos trayendo analógicamente desde la primera vez que aparece en la Torá el término lejem, pan. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, dos cosas, pastor. Una es, qué pena. Una es que Betel es casa de pan. ¿Sí? El término Betlehem. ¿Cierto? Y la segunda es que la Revolución Francesa,
se da porque el pueblo no tenía pan. O sea, todo el movimiento que pasa en Francia es porque el pueblo subordinado dejó de consumir pan porque ya no había dinero, era muy costoso. Y si uno mira Europa, la costumbre del pan, o sea, el elemento es fundamental en cualquier mesa. Siempre hay pan, siempre hay pan. Y es una tradición que viene de esa estructura que estás planteando hoy. Y la tercera es que en la cuenta del Homer se empezaba con la cebada, que era el primer producto y era el pan del pobre, y se terminaba en el trigo, que era el pan de la persona que tenía recurso, o sea, la provisión eterna del Padre para el hombre, era el pan de trigo. Y se cerraba en la cuenta, en el día 50 de la cuenta, ya la gente había pasado de la cosecha de la cebada a la cosecha del trigo. Lo que hemos hecho nosotros con el trigo, como con muchas cosas en la naturaleza, es generar sobre él una carga muy poderosa, porque se ha vuelto transgénico, porque se ha hecho de mil formas que no son el original del Padre, y eso ha hecho que ese producto, y yo lo meditaba ahora, precisamente el pan, se convierte en una herramienta que hoy todo el mundo la prohíbe, ¿cierto? Entonces no consuma esa harina, no consuma eso es mal, por la industrialización que se ha hecho de esos elementos con los que se fabrica el pan y de los fermentos. Pero fíjese que va contra un elemento de la alimentación que debería ser, o es mejor, prioridad en la mesa de uno, ¿cierto? El pan en este contexto de la energía y de la manera como representa esa analogía para nosotros, que en últimas, si nosotros lo vemos con lo que hemos venido trabajando, si yo cojo ese elemento que es material y lo puedo elevar a la energía real de esta palabra de hoy, pues yo estaría siempre comiendo abundancia. Pero ya depende de mí, depende de mi actitud frente a cómo tomo ese elemento y lo elevo a ese nivel de energía que representa desde el Padre, y que si en mi conciencia está puesto, pues yo voy a comer siempre vida, voy a comer siempre bendición, voy a comer siempre prosperidad en mi hogar, y hace parte de un elemento fundamental, por ejemplo, de Shabbat. Lo que yo quisiera que quedara hoy en cada uno de nosotros, resumiendo toda esta conversación, es que hay un proceso, ¿cierto?, para tener el pan. El pan no... Yo puedo ver el pan en mi mesa, pero yo lo que no puedo desconocer es que hubo un proceso para que ese pan llegara a mi mesa. Y cuando yo reconozco ese proceso, que no es fácil, puedo desechar, o sea, puedo sentir que soy merecedor de comerme ese pan, ¿sí? Para no comer el pan de la vergüenza, para desechar el pan de la vergüenza, sino comerlo con gratitud, con merecimiento. ¿Por qué? Porque soy consciente de que hay un proceso. Y así es todo en la vida. Todo lo que uno hace debe hacerlo por gratitud, por merecimiento, porque algo he hecho para tener lo que tengo, no porque cayó por arte de magia. Las cosas no funcionan así, ninguna. Hay procesos, y esa es la enseñanza del pan, ¿sí? Miren lo que representa el pan, y es trascendente para el pueblo hebreo. Por eso es que para ellos el pan es una cosa tan alta, tan sagrada, tan importante, por todo esto que hemos dicho hoy de lo que significa y representa en la vida de cada ser humano, y especialmente del pueblo hebreo. Entonces quería que nos quedáramos con eso en este. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta a los que están por fuera, Nico, Elisa, o alguien de los que están afuera, si tienen alguna pregunta. Hijo, ¿tienes alguna pregunta? No. No, señor, la única cosa es que cuando nos mandan un pancito bueno de por allá de Colombia. Que hay pan caliente, que si quiere pan caliente. No, Mojicón, rosconcito. Alcirita va a ir a abrir el horno. Pero es mejor el trigo de allá, el trigo de acá es transgénico, el de allá Pepe, es... Uy, que si pero quiere- no, como el pan de Colombia no hay. No, aquí es Veo a más Pepe químicos. con cara de pan caliente, de ganas de pan caliente. El pan de allá sí es Un pan rollito con un buen cafecito. Qué pena, Mari, disculpa, dime. No, en cambio yo sí desearía el pan de ustedes.
porque el trigo es muy diferente, ¿sí? Pastor, respecto al pan de la vergüenza, dicen en el Salmo 128, 2, cuando comieras el trabajo de tus palmas, dichoso serás y te irá bien. Amén. Mira, dichoso. Sí. Bueno, obviamente, claro, y claro, a través de la Torá, como es un principio, ¿no? Siempre que uno aborda un tema, por ejemplo, el pan, obviamente van a haber muchas referencias del pan en la Torá, pero los sabios o el mismo Zohar les recomienda a uno ir a la primera vez que aparece en la Torá, cuál es el contexto, y de ahí comienza uno a enlazar todas las cosas que obviamente trae mucha enseñanza a través de de este seguimiento, ¿no? Pero ese es un principio. Claro que sí. ¿Ok? Entonces, ¿listo, hijo? A comer pan caliente. ¿Alcira qué? ¿Pan caliente? Sí, lo que, pues, con palabras más bonitas, ¿no? No, es que yo decía, ¿en qué nos perjudica hoy en día en eso que ya en las casas, en los hogares no está el pan? El pan, que el glúteo que nos engorda, que hace daño, y aunque se ha cambiado por arepa, que arepa de chía, eso, ¿en qué nos perjudica? O sea, pero yo creo que uno no valora lo que tiene, ¿verdad? Pero uno no valora, uno rechaza el pan que porque le engorda, uno rechaza, no le está dando el valor que es. Yo creería, bueno, no sé, eso sí voy a especular aquí, voy a decir alguna cosa que no. El hecho, sí, abuelo. Sí, yo pensaba mucho cuando dijo que botar de la mesa los manteles cuando uno lo hace. Las boronas. Eso, y después pisa y barre. Yo pensaba que mis abuelitos nunca permitían que uno pisara el trigo, ni nada. Así es. Ese es un principio, mire, es un principio. Nunca, ellos no permitían que uno pisara el maíz, la cebada, ni el trigo, ni ningún alimento. Siempre prohibían y tenían mucho respeto y nos enseñaban eso. Sí. Muchas gracias. Bueno, pero lo que dice Alcirita, el hecho de que cambiemos hoy que cambiemos el pan por la arepa, el principio sigue siendo el mismo. ¿Sí me explico? La arepa, pues, también es maíz es el proceso para llegar a tener ese alimento en la mesa. Eso es lo que quiero que nos quede, ¿cierto? Como proceso y como merecimiento. Que el prototipo es el pan, ¿cierto? En la referencia, pero eso se aplica a todo, y a todos los alimentos, a toda la comida. No hay comida que uno deba despreciarla, ¿cierto? Entonces, es el principio lo que nos queda, ¿cierto? Y que hay un proceso para tener lo que tenemos en nuestra mesa, para poder llevar a nuestra boca, a nuestro cuerpo, un alimento, hay un proceso, y que ese es un proceso que cuando nosotros tenemos conciencia, ese es un proceso que nos libra del pan de la vergüenza, que nos restaura, ¿cierto? Que podemos hacer ese ticún de nuestros ancestros, ¿sí? Del pan de la vergüenza. ¿Ibas a decir algo, Lenny? ¿Micrófono no sirve? Tomando algo que dijo el apóstol, y es la conciencia con la que uno toma el alimento, también la energía, o sea, la intención y todo esto también puede muchas veces, esa esencia que en algún momento puede dificultar el organismo. La conciencia y la energía de ese alimento. Otra cosa que también el Padre y que hemos aprendido en este tiempo es a conocernos a nosotros mismos. Dentro de ese conocernos a nosotros mismos, también sabemos que tenemos un organismo, un metabolismo diferente, que ha sido de pronto dañado por algo o que ha sido desequilibrado por algo, ¿sí? Y
en ese aprender a conocernos sabemos cómo responde el organismo a ciertos alimentos, a ciertas cosas. A uno les puede hacer daño una cosa, a otros no les puede hacer daño otra cosa, ¿sí? Y ahí uno va calibrando también eso, conociéndose su organismo cómo responde y la energía. Todos somos diferentes, aunque hoy en día se ha tratado de dar unas técnicas muy iguales para todos, pero no siempre todo funciona así para todos. También la cantidad, porque todo en exceso también es dañino, ¿sí? Yo puedo comerme 2 rebanaditas de pan, de buen pan, porque generalmente ¿qué buscamos? El pan bien que viene procesado, envuelto en un supermercado, que es pésimo. El pan Bimbo es un pan que dura mucho tiempo, pero está comprobado que es veneno, porque el 80% de pan Bimbo son químicos, precisamente para que dure más, ¿sí? Entonces, si uno, por ejemplo, si uno hiciera el pan en su casa, pues maravilloso, ¿sí? Sería pues de pronto ya un tipo de producto que uno seguramente mejor para su organismo, pero las cantidades también. Ahora, cuando yo como por saciar hambre, perdí mi tiempo. Por eso lo de la conciencia de comer, ¿no? A la hora de comer yo pienso, bueno, escuchando a Godet, porque él habla sobre ello, la conciencia cuando estoy comiendo, y esto no me permite llenarme y meter un poco de alimento y convertirme en un glotón, sino realmente comer lo que necesito comer. Estamos comiendo más porque no tenemos conciencia. Mire que todo esto, de alguna manera, toda esta información, de alguna manera lo podemos sentir como algo, algunos lo describen como ese despertar, ¿cierto? Como ese nivel de nuestra conciencia, despertar de nuestra conciencia para hacer muchas cosas que generalmente todos lo hacemos, es vivir en automático, ¿sí? Y a veces a uno le parece hasta, ¿cómo digo yo?, dispendioso, por decirlo de alguna manera, lo que hacen, por ejemplo, el pueblo hebreo, que a todo, o sea, si van a llevar un vaso de agua a la boca, primero lo bendicen, o si van a comer algo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay conciencia, hay presencia en cada cosa que hacen, pero nosotros no, nosotros lo hacemos en automático, nosotros comemos, o sea, tengo derecho a comer y como lo que me quiera comer, o sea, ¿sí? Pero no tenemos ese nivel de conciencia. Pero eso es lo que poco a poco, y a través de toda esta información y de todas estas conversaciones y todo esto, la intención es que podamos despertar en nosotros esa conciencia, ¿cierto? De hacer las cosas de una manera diferente, al menos nosotros, que podamos irlo intentando poco a poco. Sé que no es fácil porque son muchos años que hemos practicado el piloto automático y ya cambiarlo no es fácil, pero sí podemos hacerlo gradualmente, aunque sea cosita por cosita que podamos hacerlo, eso ya es un avance y eso ya nos va a permitir una relación diferente con la bendición, con el Shefa. Yo quiero decir algo. Sí, Pablito. Perdón, no sé, ¿alguien más iba a hablar? Y ya ahorita va Lenny, dilo. Es que me acordé entre lo que dijo Nico y lo que dijo Mari, de cómo nos acercamos al pan, y me acordé de cuando estábamos el año pasado en Italia, y yo estuve en Alemania, yo pensaba, no, pero qué rico a estas horas, eran como las 4 de la tarde, y estaba haciendo un frío, pues, y yo pensaba, un tinto con pan recién hecho. La fortuna que tenemos en Colombia de que tenemos pan en cada esquina hay cerca, pan, de que hay pan fresco, es una vaina increíble. O sea, yo me imagino que cuando Nico piensa en pan y su nostalgia por el pan es por eso, porque acá tenemos pan en todas las esquinas, tenemos una panadería. Allá no, allá es llegué a las 9:30, ya se acabó el pan, ya no vamos a hacer pan. Sí. Si uno quiere ir a comprar pan, es pan pan de tiempo empacado. Y lo que dijo Mari me acordó pues debido a todo eso yo empecé a repensar mi relación con el pan, también por lo que dijo el apóstol de que actualmente el pan se ve
se ve mal visto en la alimentación, de que el pan engorda. Un momentico. Y caí en cuenta de que no es porque yo me engorde, sino porque la relación que tengo con los alimentos es lo que hace que yo engorde o no engorde. O sea, eventualmente, si yo como, si me mandan comer o si me dicen deje de tomar bebidas oscuras porque es malo para su salud, no importa la bebida que yo tome, si me estoy quejando todo el rato, pues igual mi salud no va a mejorar. Y la historia del pan en Colombia es muy importante porque resulta, pues debido a todo esto que pasó, yo me puse a investigar y resulta que en Colombia Pan Bimbo no genera tanto dinero. De hecho, Pan Bimbo todavía está en veremos, y a Bimbo le cuesta mucho sacar productos en Colombia porque en Colombia no nos gusta el pan Bimbo. En Colombia preferimos el pan hecho con las manos. Eso para mí al menos dice que mi cultura colombiana apreciamos el pan elaborado con la mano, elaborado con... Y de hecho pues lo estoy pensando, cuando Alcidita hace pan, para nosotros es chévere, es mejor pan, porque lo hizo ella. Entonces pues para mí eso ha sido interesante, y también es a nivel de historia, cuando en Colombia se empezó a consumir más pan, la altura promedio subió. O sea, lo estoy relacionando ahorita espiritualmente, el consumo de pan también hizo que nos elevemos físicamente. Entonces, pues para mí al menos Colombia tiene una relación muy buena y muy interesante con el pan, que pues lo estoy viendo a través de estos ojos de una mejor manera. O sea, nos gusta mucho el pan, la verdad. Gracias, Pablito. Es que nosotros, ¿verdad que en nuestro medio somos privilegiados? ¿Qué día? Mire, yo no me acordaba ya, ¿qué día fui a la panadería? Y me compré un calao. Uy, sí, qué cosa tan rica un calao. Ya se me había olvidado que eso existía. ¿Sí? Ya no, casi ni los hacen, pero un calao así, untarle mantequilla. Bueno, no, yo no digo nada porque empiezo a que tengan allá malos pensamientos por allá en Italia, en Francia, en todos esos lados. Pero sí, tenemos esa bendición nosotros aquí en Colombia de que verdad, todas las esquinas hay panaderías, ¿sí? Y consigue uno pan calientico y bueno, en fin. Pero bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Elizabeth tiene una pregunta, por favor. Elicheva, adelante. No, yo no tengo una pregunta, sino que estaba recordando que cuando el Señor reveló las características de mi esposo, el Señor reveló que el esposo traía el pan. Entonces, el Señor decía, él trae el pan, pero le gusta mucho el café. Entonces, cuando a mí se me acercaba a alguien, yo le preguntaba, ¿a usted le gusta el café? Y si me decía, no me gusta, pues yo lo dejaba a un lado. O sea, no le paraba más atención, no le prestaba más atención. Y después con los años, cuando el Señor reveló cómo quería la ceremonia para la boda, el Señor decía, quiero que haya pan, que haya vino y que esté la Torá. Y hace poco también, cuando nos reveló la doble porción, el Señor nos decía que era doble porción de pan también. Entonces, yo digamos que lo estoy asociando como a todos los momentos, antes, durante y después de mi momento de casada y de la preparación, como el Señor ya venía preparando el terreno para la abundancia, ¿no? Para decir el pan, la importancia del pan. Entonces, yo siempre había sabido que el pan era la abundancia, y por eso lo pusimos en Israel, porque el pan, nosotros dijimos, tiene que estar el pan ahí porque el Señor dijo que quería ver pan. Siempre. Y hoy ya viéndolo más en profundidad, pues ya comprendo pues que eso para el Señor es muy, muy importante, ¿no? Como cuando Él quiere bendecir a su pueblo, tiene que haber sí o sí el pan. Y yo me imagino que nosotros, por ejemplo, cuando celebramos las fiestas con papá, pues tenemos pan. Pero yo no sé
si todos los judíos tienen pan cuando celebran las fiestas con papá. Pero Sí. bueno, básicamente era eso. Para el pueblo hebreo en todas las comidas debe haber pan. A ellos no les falta el pan, ¿cierto? Por eso es tan importante. Más allá de es lo que representa, ¿cierto? Es lo que hemos venido hablando, es ese símbolo en la mesa de abundancia, de plenitud, de que no falta nada, ¿cierto? De que tenemos la bendición completa del Padre y eso representa el pan. Sí, gracias, Elisita. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, entonces, muchísimas gracias. A comer pan, Alcirita se fue a abrir el horno. Muchas gracias. Daguito. Muchas gracias, padre.